disminuyendo su ángulo articular. Y extensión, disminuyendo su ángulo articular. Y extensión, dos puntos, es cuando una estructura anatómica se aleja de otra, aumentando su ángulo articular. Su ángulo articular. Bien, esa es la definición sin que yo se lo muestre. Ya conociendo esa definición, bien, fíjense aquí, voy a estar en mi codo, ¿cierto? ¿Cómo sería este movimiento? Flexión. Se nota que una estructura se aproxima a otra y disminuye mi ángulo articular. Ángulo articular es la zona o angulación que se genera entre dos estructuras. ¿Bien? Si yo la aproximo, se va achicando, incluso a desanularse. ¿Sí? Si yo hago este movimiento, ¿qué sería? Fíjense los dedos de mi mano. ¿Bien? Si yo hago esto, ¿qué sería? Flexión. Muy bien. Si yo hago esto, Extensión. si yo hago esto, Flexión. si yo hago esto, Extensión. muy bien. Si yo hago esto, Flexión. y esto, Extensión. muy bien. Fíjense aquí. Si yo hago esto, si yo hago esto, muy bien. Fíjense en su tobillo. El tobillo. Si yo hago esto, muy bien. Y si yo hago esto, perfecto. ¿Lo comprendieron muy bien? Sigamos con un concepto extra, porque toda regla tiene excepciones. En el caso de la flexión y extensión lo es también. Anoten ahí. En el caso del hombro y la cadera, existe una excepción de la regla. Dos puntos, en donde la flexión de hombro y cadera, díganme ustedes, ¿cómo sería? ¿Cómo podría flexionar el hombro y la cadera? Eso es elevación. Porque entonces va a ser casi, ¿cierto? Como ¿Hacia adelante o hacia no? el otro movimiento. Hacia adelante y hacia Eso, atrás. como antepulsión se llama. De hombro y cadera. Eso se llama retrusión. No se puede. Eso es rotación. Es una excepción, por eso en el fondo lo vamos a pensar un poco. Fíjense, como no tengo cómo acercar una estructura a otra, porque esto se llama elevación, no se llama flexión, esto se llama depresión, no se llama extensión. ¿Bien? La diferencia entre hombro y cadera, para yo decir que hace una flexión, es llevar toda la extremidad hacia adelante. Para hombro y cadera, hacia adelante, esto es flexión. Bien, lo mismo para la cadera, tendré que hacer esto. Bien, para el hombro y la cadera, llevar toda la extremidad hacia atrás, eso es extensión. Que son las dos excepciones, el resto se mantiene igual. Bien, así que no tenéis. ¿Me había quedado? En cuanto a la flexión, bien, se produce cuando desplazo toda la extremidad superior e inferior respectivamente y superior respectivamente hacia adelante. Bien, cuando desplazo toda la extremidad superior e inferior respectivamente, la superior es para el hombro, la inferior es para la cadera, ¿bien? Respectivamente hacia adelante, ¿bien? Y la extensión de hombro y cadera se produce cuando desplazo toda la extremidad
superior e inferior respectivamente, hacia atrás. Bien. Es decir, si en la prueba sale un monito así, y les pregunto a ustedes, ¿qué posición tiene el tobillo? Como así, ¿o no? Si hago esto, extensión. Extensión. Si hago esto, flexión. Muy bien. Si aparece un monito así. Extensión. Flexión. Si hago así, Extensión. Flexión. y le pregunto, ¿en qué plano se hace eso? Sagital. ¿Y cuál es el eje que lo estabiliza? Perlateral. ¿Empiezan a relacionar lo que les acabo de decir? Síganme, Lo ¿bien? último no. Cuando les pida que escriban, yo les puedo dar el tiempo necesario, ¿bien? Si yo hago este movimiento, ¿qué movimiento es? Si yo les hago esto, les pregunto, ¿qué plano hace esto? Sagital. Sagital. ¿Y qué eje lo estabiliza ese plano? Perlateral. Perlateral. Eso es lo que acabo de preguntar. Ahora, anoten ahí. En tobillo, eso mismo. En tobillo, la flexión, entre paréntesis es caminar sobre talones, se le denomina dorsiflexión. Y eso ustedes deben saberlo, porque van a ser podólogos, van a ver esa área. Y lo mismo, en tobillo, a la extensión, que es caminar en punta de pies, se le denomina plantiflexión. En el tobillo, en la extensión de caminar, Es lo mismo. Sí. de extensión. Sí. Fíjense aquí. Tobillo, ¿cierto? Posición neutra o la posición cuando no está ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿cierto? El pie. Bien. Cuando yo llego a este movimiento, se aproxima una estructura a otra, ¿cierto? Se achica el ángulo articular y dijimos que era Flexión. Que es lo mismo que si yo caminara en punta o sobre talones, ¿cierto? A este movimiento en el tobillo se le llama dorsiflexión. ¿Bien? Pero cuando yo hago este movimiento que al alejar la estructura de otra se aumenta el ángulo articular, ¿eso qué era? Plantiflexión o extensión. Pero en el tobillo se le llama plantiflexión. ¿Bien? ¿Ahí sí? Sí. ¿Alguien no le ha dedicado claro aún? Mira, ¿te quedó claro? ¿Lo entendí bien? El lógico sí, lo anterior. ¿Cuál es la anterior? Lo del eje. Lo del eje. Se ve también. El eje y el plano. El eje perlateral. Y ese eje permite el movimiento de flexión y extensión y nada más. ¿Bien? Por lo tanto, cualquier movimiento que sea de flexión o extensión, este plano no está vigente. Este plano lo estamos utilizando. ¿Bien? Por tanto, si yo le muestro este movimiento o esta figura en una prueba, por ejemplo, y le pregunto, ¿cómo se llama este movimiento en el tobillo? Dorsiflexión. Dorsiflexión. Lo acabamos de decir. ¿Bien? Dorsiflexión aproxima una estructura a otra. Si eso se llama flexión, pero en el tobillo se llama dorsiflexión. Y por tanto, rige el movimiento de flexión y extensión. ¿Qué plano y eje lo estabiliza? El sagital, que es el único plano que realiza eso. Tenemos otros planos, el plano coronal o el plano transversal, que hacen otro tipo de movimiento. Si usted me nombra alguno de los otros es incorrecto, porque esos planos no hacen esto. O sea, siempre, No hacen esto. siempre que nos hablen de flexión y de extensión, lo vamos a relacionar con el sagital. Sí. Si yo le pongo una prueba, por ejemplo, este movimiento, ¿cómo se llama? Flexión. Flexión. ¿Qué plano y movimiento lo rige? Sagital. El sagital. ¿Y el eje?
perlateral. perlateral. Bien, lo mismo. Si yo hago un movimiento así, ¿qué movimiento es este? Flexión. ¿Qué plano y eje lo estabiliza ese movimiento? Sagital. Sagital y el eje perlateral. Bien, porque ese plano y ese eje son los que permiten esto. Bien, esa rueda y ese eje son los que permiten esto. No son los que permiten esto, son los que permiten esto, esto. Ni un otro movimiento. Porque recuérdenlo, el plano, en este caso, como me rige el movimiento, no me va a permitir, nosotros también podemos inclinar la cabeza, ¿o no? ¿Bien? Pero este plano, que es el sagital, que me corta de esta manera, yo no puedo hacer esto, porque me va a chocar, no me permite hacer ese movimiento. Este plano, que es el sagital, solamente me permite acariciarlo o seguirlo, por lo tanto puedo hacer este tipo de movimiento. Flexión y extensión. ¿Sí? No puedo hacer esto, por ejemplo, lo choco, y no me lo permite. Se llama transversal, porque limita los movimientos. Claro, rige el movimiento, solo como una rueda, ¿hacia dónde va dirigido? No la puedo atravesar. El único que lo atraviesa es el eje, pero para estabilizarla. ¿Bien? Siguiente plano cortante de movimiento. Plano frontal o coronal. Fíjense acá. Este plano ya no me viene a cortar aquí como el sagital. ¿Bien? Este plano viene a cortarme de lado, así, frontal. ¿Bien? Y me divide el cuerpo ya en dos partes. La anterior y la posterior. ¿Bien? El eje que lo estabiliza, según lo que dijimos al comienzo, ¿cómo debe ir? Así, como el perlateral, así o así. Así, ¿cierto? De adelante hacia atrás. Es por eso que se llama eje antero-posterior. ¿Bien? Que viene de anterior a posterior. Ahora, fíjense con lo que le estaba diciendo, aunque sea a lo mejor un poco tonto el movimiento que voy a hacer. ¿Este plano me permitirá hacer flexión? No me permite. ¿Qué me permitirá? ¿Bien? Ahora sí me permite hacer inclinaciones, ¿o no? Ahora a lo mejor si me permite hacer esto. ¿Puedo hacer flexión? No me lo va a permitir. Este plano, el único movimiento que permite es de abducción y aducción, que lo vamos a definir. Escriban ahí. Abducción. Hay una con BD y la otra con D nomás. ¿Cuál vamos a hacer? La primera. Abducción. Abducción. ¿Bien? Significa separación. Es cuando los abducen con otros marcianos, ¿bien? Los separan. Significa separación. Abducción es separación. ¿Bien? Ya lo tenéis. Se define cuando una estructura se aleja de la línea media del cuerpo. ¿Se aleja? Se aleja de la línea media del cuerpo. ¿Bien? Y abducción, la con D nomás. Abducción es aproximación o acercamiento. Aproximación o acercamiento. Bien, ¿me lo tenéis? Es cuando una estructura se acerca a la línea media. Bien, y me explico. Estoy en este plan, ¿cierto? Que en el fondo podría llevarlo a la pared, ¿cierto? Cuando frontal o coronal, ¿bien? Lo puedo acariciar con el nunca atravesar, ¿bien? De esta forma, cuando yo hago una abducción, que es una separación, por ejemplo, en el hombro, yo tendría que hacer esto, abducción o separación.